Una joven humilde tropieza en el metro, sin saber que el hombre que la ayudó era un millonario fugitivo. «No puedes desaparecer así nada más», gritó Sofía, corriendo detrás de Diego por el pasillo del metro, mientras los pasajeros los miraban extrañados. «Te he estado buscando por semanas». Diego se detuvo abruptamente y se volteó hacia ella, sus ojos cafés llenos de una tristeza que Sofía no entendía. «Sofía, por favor, tienes que dejarme ir. No sabes quién soy realmente». «Exacto, no lo sé porque nunca me has dicho la verdad». Sus libros de enfermería se tambaleaban en sus brazos mientras trataba de alcanzarlo. «Los pagos de Mateo siguen llegando. ¿De dónde sale ese dinero, Diego? ¿Quién eres?» Diego cerró los ojos por un momento, como si cada palabra de ella le doliera físicamente. «Soy alguien que no merece tu amor. Pero regresemos al principio, a ese momento que cambió todo. 3 meses antes, el metro Pino Suárez hervía de gente a las 6 de la mañana. Sofía Ramírez corría entre la multitud, cargando su mochila repleta de libros de enfermería y una bolsa con uniformes de limpieza aún húmedos. Acababa de salir de su turno nocturno en el Hospital General y tenía exactamente 40 minutos para llegar a la universidad. Su teléfono no paraba de sonar. «Bueno, mamá». «Sofía, mi amor, Mateo amaneció muy mal. Necesitamos llevar al doctor, pero no tengo para la consulta». Sofía cerró los ojos mientras subía las escaleras mecánicas. Siempre era lo mismo. Su hermano de 12 años sufría de asma crónico desde pequeño y los ataques se habían vuelto más frecuentes. «Mamá, te deposito en la tarde. Ahorita no puedo hablar. Voy corriendo a la escuela». «¿De dónde vas a sacar, mija? Ya debemos 3 meses de renta y...» La llamada se cortó justo cuando Sofía llegó al final de la escalera mecánica. El cansancio de haber trabajado toda la noche limpiando pisos le pesaba en las piernas. Dio un paso en falso. Todo pasó en cámara lenta. Sus libros volaron por los aires. Su mochila se abrió derramando bolígrafos y cuadernos por todas partes. Iba a caer de cara contra el suelo de cemento cuando unas manos fuertes la sostuvieron por la cintura. «¿Estás bien?» La voz era grave, cálida. Sofía levantó la vista y se encontró con unos ojos cafés que la miraban con genuina preocupación. El hombre que la sostenía era alto, de unos 28 años, con cabello negro ligeramente despeinado y una barba de 3 días que le daba un aire misterioso. «Yo, sí, creo que sí», murmuró Sofía, sintiéndose extrañamente mareada, y no precisamente por el tropiezo. El desconocido la ayudó a incorporarse completamente y luego se agachó para recoger sus cosas. Sofía notó que sus manos, aunque callosas, eran cuidadosas al manejar sus libros. Llevaba ropa sencilla pero limpia, jeans oscuros, una camisa de trabajo azul y botas de obrero. «Tienes muchos libros de medicina», comentó él revisando los títulos mientras los apilaba. «¿Estudias para doctora?» «Enfermería», respondió Sofía, aún sorprendida por su gentileza. «Voy en 5º semestre. Es una carrera noble». Se detuvo abruptamente. «Mi madre siempre decía que las enfermeras son ángeles en la tierra». Había algo en la forma en que hablaba que no encajaba con su apariencia. Su dicción era demasiado pulida, demasiado educada para un trabajador del metro, porque eso era lo que parecía ser, ¿verdad? «Soy Diego», dijo, extendiéndole la mano después de entregarle todos sus libros. «Sofía», respondió ella, y cuando sus manos se tocaron sintió una corriente eléctrica que nunca había experimentado. «¿Estudias cerca de aquí?» «En Ciudad Universitaria. Voy llegando tarde». Sofía miró su reloj y se mordió el labio. «Tengo examen en 20 minutos. Te acompaño», dijo Diego sin pensarlo. «Trabajo en mantenimiento del metro. Conozco todos los atajos». Sofía dudó por un segundo. Su madre siempre le había enseñado a desconfiar de los desconocidos, especialmente en el transporte público. Pero había algo en los ojos de Diego que le transmitía confianza. «Está bien, pero de verdad voy con prisa». Durante el trayecto, Diego la guió por pasillos que Sofía nunca había visto, conexiones entre líneas que acortaban el recorrido significativamente. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus comentarios eran inteligentes, profundos. «¿Por qué enfermería?», le preguntó mientras esperaban el siguiente tren.
Mi hermano menor está enfermo. Asma crónico. Desde pequeña he visto cómo los doctores y enfermeras lo cuidan, y quiero ser parte de eso. Quiero ayudar a niños como él. Diego la miró con una intensidad que la hizo sonrojarse. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste trabajar en el metro?, preguntó Sofía para romper la tensión. No exactamente. Diego sonrió con tristeza. Digamos que a veces la vida te lleva por caminos que no esperabas, pero me gusta arreglar cosas rotas. No solo máquinas, sino situaciones. ¿Situaciones? Cuando algo está mal en el mundo, cuando hay injusticia, alguien tiene que intentar componerlo, ¿no crees? Sofía asintió, aunque no entendía completamente a qué se refería. Había una profundidad en Diego que la intrigaba y la atraía al mismo tiempo. Llegaron a Ciudad Universitaria con 5 minutos de sobra. Sofía se quedó parada frente a la entrada, sin saber muy bien cómo despedirse. Gracias, Diego. De verdad me salvaste. Al contrario, tú me salvaste a mí, respondió él, y había una sinceridad en su voz que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. ¿Qué quieres decir? Diego pareció darse cuenta de que había dicho demasiado. Nada, solo que... Fue un placer conocerte, Sofía. Cuídate mucho. Se dio la vuelta para irse, pero Sofía lo detuvo. ¿Te veo mañana? Paso por la misma estación a la misma hora. Diego se quedó callado por un momento que se sintió eterno. Tal vez, dijo finalmente, y se alejó sin voltear atrás. Sofía lo vio perderse entre la multitud, sin poder quitarse de la cabeza sus palabras. Tú me salvaste a mí. ¿Qué había querido decir con eso? Esa noche, mientras estudiaba en su pequeño cuarto que compartía con Mateo, no podía concentrarse. Seguía pensando en Diego, en sus manos cuidadosas, en su forma de hablar, en esa tristeza que parecía cargarse en los hombros como una mochila pesada. Su madre, Elena, entró al cuarto con una taza de té. ¿Cómo te fue en el examen, mija? Bien, mamá. Oye, ¿tú crees que uno puede conocer a alguien y sentir que ya lo conocía de antes? Elena sonrió y se sentó en la orilla de la cama. El corazón a veces reconoce a las almas que están destinadas a encontrarse. ¿Conociste a alguien especial? Sofía se sonrojó. No sé si especial, pero diferente. Solo ten cuidado, Sofía. Los hombres que parecen demasiado buenos para ser verdad, a veces esconden secretos muy grandes. Sin saberlo, Elena acababa de profetizar una verdad que cambiaría la vida de su hija para siempre. Diego Estrada Castellanos se quitó el uniforme de trabajo y lo colgó cuidadosamente en el armario de metal de su cuarto de azotea. Era un espacio diminuto que había rentado bajo el nombre falso de Diego Morales en un edificio deteriorado de la colonia Doctores. Nada que ver con la mansión de las Lomas donde había crecido. Se acercó al espejo agrietado del baño y estudió su reflejo. La cirugía plástica había cambiado ligeramente la forma de su nariz y mentón, pero seguía siendo reconocible para quien supiera buscar. Por eso evitaba las cámaras de vigilancia y los lugares concurridos. Bueno, hasta ayer, hasta que vio a Sofía, que abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta llena de documentos. Facturas falsificadas, correos electrónicos impresos, fotografías de construcciones con materiales defectuosos. Toda la evidencia que había recopilado durante 2 años sobre los crímenes de su familia. Y ahí, en la parte superior de la pila, estaba el reporte del accidente que había matado al padre de Sofía. Miguel Ramírez, trabajador de construcción, falleció por el colapso de un andamio defectuoso en la obra de la Torre Estrada. La fecha, 15 de marzo del 2008. Sofía tenía 15 años entonces. Diego cerró los ojos. Recordaba ese día perfectamente. Había llegado de la preparatoria y encontró a su abuelo gritándole por teléfono a alguien. No me importa lo que cueste, arreglen esto antes de que salga en las noticias. En ese momento, Diego pensó que era solo un problema normal de negocios. No supo la verdad hasta años después, cuando empezó a investigar por su cuenta las irregularidades de la empresa familiar. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Bueno, Diego, soy Raúl. Tengo noticias. Raúl era el único amigo de la universidad que sabía dónde estaba. Trabajaba como periodista de investigación y lo ayudaba a conseguir información sin hacer preguntas incómodas. ¿Qué pasó?
Tu abuelo contrató más gente para buscarte. Están preguntando en todos los barrios populares. Creen que te escondes entre la gente humilde. Diego se asomó por la ventana. La calle se veía normal, pero eso no significaba nada. ¿Algo más? Hay rumores de que tu tío Roberto está presionando a tu abuelo para que te declare muerto y él herede todo. Ten cuidado, hermano. Diego colgó y se dejó caer en la cama. Roberto siempre había sido ambicioso, pero declararlo muerto era extremo, incluso para él. El sonido de una sirena en la calle lo distrajo de sus pensamientos. No podía seguir viviendo así, pero tampoco podía alejarse ahora, no después de conocer a Sofía. Al día siguiente, Diego esperó en la estación Pino Suárez, como si fuera lo más normal del mundo. Cuando vio a Sofía bajar las escaleras mecánicas, su corazón se aceleró de una manera que no había sentido en años. «Diego», Sofía sonrió al verlo. «Pensé que tal vez no vendrías». «Dije que tal vez», respondió él devolviéndole la sonrisa. «¿Cómo te fue en el examen de ayer?» «Bien, gracias a ti llegué a tiempo». «Oye, ¿quieres desayunar algo? Conozco un puesto de tortas increíble cerca de la universidad. Mi invitación por ayudarme ayer». Diego dudó. Cada minuto que pasaba con ella era un riesgo, pero también era lo único que le daba sentido a su vida en los últimos 2 años. «Está bien, pero yo invito». Caminaron juntos hacia el puesto de tortas de doña Carmen, una señora de 60 años que conocía a Sofía desde que empezó la universidad. «Sofía, mi niña, ¿y este joven tan guapo?» «Es Diego, doña Carmen. Diego, ella es como mi segunda mamá». «Mucho gusto, señora». Diego se quitó la gorra respetuosamente. «¿Qué nos recomienda?» «La torta de milanesa es mi especialidad, joven. ¿Son novios ustedes?» Sofía se puso roja como tomate. «No, doña Carmen, apenas nos conocimos ayer». «Ah, pero ya se ven muy bien juntos. El amor a veces llega así, de repente, como los temblores». Mientras esperaban las tortas, Sofía y Diego conversaron sentados en una mesa de plástico. Diego se cuidaba de no revelar detalles específicos sobre su vida, pero disfrutaba escuchando a Sofía hablar sobre sus sueños. «Cuando me titule quiero trabajar en pediatría. Mi hermano Mateo ha estado hospitalizado tantas veces que ya conozco a todas las enfermeras del Hospital General. Ellas me inspiraron». «¿Qué tiene tu hermano?» «Asma crónico, pero últimamente ha empeorado. Los doctores dicen que necesita un tratamiento más especializado, pero es muy caro. Mi mamá trabaja de empleada doméstica y yo, hago lo que puedo». Diego sintió una punzada de culpa. La familia de Sofía luchaba económicamente mientras él había crecido en la abundancia, una abundancia construida sobre tragedias como la de ellos. «¿Y tu papá?» La sonrisa de Sofía se desvaneció. «Murió cuando yo tenía 15 años. Accidente laboral. Trabajaba en construcción para una empresa grande, pero cuando pasó el accidente, dijeron que había sido su culpa por no seguir los protocolos de seguridad. Mi mamá trató de demandar, pero los abogados de la empresa eran muy poderosos». Diego sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Recuerdas el nombre de la empresa?» «Constructora Estrada, nunca voy a olvidar ese nombre». Diego palideció visiblemente. Sofía lo notó inmediatamente. «¿Estás bien? Te pusiste muy pálido». «Sí, solo... es que conozco esa empresa, tienen muy mala reputación». «¿En serio? ¿Cómo la conoces?» Diego se levantó abruptamente. «Perdón, Sofía. Acabo de recordar que tengo una cita importante. Te veo mañana, ¿sí?» Dejó dinero de más en la mesa y se fue antes de que Sofía pudiera decir algo. Ella se quedó sentada, confundida y un poco dolida por su reacción extraña. Esa noche, Diego no pudo dormir. Caminó por su pequeño cuarto como león enjaulado, con el reporte del accidente de Miguel Ramírez en las manos. Había caído enamorado de la hija del hombre que su familia había matado. Era como una broma cruel del destino. Durante 2 años había cargado con la culpa de todos los crímenes de su familia. Pero este era personal. Esta vez tenía nombre, tenía rostro, tenía una hija que se había convertido en lo más importante del mundo para él. Su teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. «Sabemos que estás en la zona sur. Te damos 1 semana para que aparezcas voluntariamente. Si no, tomaremos medidas más drásticas. R. Roberto». Su querido tío había decidido acelerar las cosas.
Diego miró por la ventana hacia la calle, donde Sofía probablemente dormía en algún lugar cercano, y tomó una decisión que cambiaría todo. No iba a huir esta vez. Iba a quedarse y protegerla, sin importar el costo. Pero para protegerla tendría que seguir mintiéndole. Y esa mentira le estaba rompiendo el corazón. Al día siguiente, cuando se encontraron en la estación, Diego actuó como si nada hubiera pasado. Le llevó un inhalador nuevo para Mateo, diciendo que lo había conseguido con un contacto médico. «Diego, esto debe haber costado una fortuna. No puedo aceptarlo. Por favor, Sofía, tu hermano lo necesita. Considéralo un préstamo si te hace sentir mejor». Sofía lo abrazó impulsivamente, y Diego cerró los ojos, memorizando la sensación de tenerla en sus brazos. No sabía cuánto tiempo más podría mantener esta farsa antes de que todo se desmoronara, porque tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. Y cuando Sofía descubriera quién era realmente, lo odiaría para siempre. Habían pasado 3 semanas desde que Diego desapareció sin explicación, dejando solo esa nota que Sofía había leído 1000 veces. «Tu familia estará bien. Perdóname por no poder quedarme». Sofía caminaba por los pasillos del metro como alma en pena, mostrando su foto a cualquier empleado que quisiera escucharla. «¿Has visto a este hombre? Dice que trabaja en mantenimiento», le preguntó al supervisor de la estación Pino Suárez por enésima vez. «Mira, niña, ya te dije que aquí no trabaja nadie con esa descripción». «¿No será que te mintió?». Sofía salió de la oficina con el corazón apretado. Cada respuesta era la misma. Nadie conocía a Diego Morales. Era como si nunca hubiera existido. Pero los pagos médicos para Mateo seguían llegando puntualmente cada 15 días a la cuenta de su madre. 5,000 pesos exactos, suficientes para el tratamiento especializado que su hermano necesitaba. «Mija, ese muchacho te está cuidando desde las sombras», le dijo Elena mientras contaba los billetes recién retirados del banco. «Los hombres que desaparecen pero siguen mandando dinero solo hacen eso por amor verdadero o por culpa muy grande». «¿Culpa de qué, mamá?». Elena se encogió de hombros, pero Sofía notó algo extraño en su expresión. «No sé, hija, pero algo me dice que ese Diego no es lo que aparenta ser». Sofía decidió usar los recursos de la universidad para investigar por su cuenta. En la biblioteca de computación, creó cuentas falsas en redes sociales y buscó en bases de datos públicas cualquier rastro de Diego Morales. Nada. Luego buscó información sobre los pagos médicos. El banco no podía darle detalles por confidencialidad, pero una compañera de enfermería que trabajaba en administración le dio una pista. Los pagos vienen de una cuenta empresarial, Sofía. Está registrada bajo Servicios Generales SC, pero cuando busqué esa empresa, aparece vinculada a un grupo más grande. ¿Cuál grupo? Constructora Estrada. Sofía sintió como si le hubieran echado agua helada encima. El mismo nombre que había mencionado cuando Diego se puso pálido y salió corriendo. ¿Estás segura? Completamente. Es raro, ¿verdad? ¿Por qué una constructora pagaría los gastos médicos de tu hermano? Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la madrugada y fue al cuarto donde su madre guardaba las cosas de su padre. Llevaba años sin revisar esas cajas de cartón, pero algo le decía que ahí encontraría respuestas. Entre cartas viejas, recibos de sueldo y herramientas oxidadas, encontró una caja de zapatos llena de fotografías. La mayoría eran de ella y Mateo cuando eran pequeños, pero algunas eran de lugares que no reconocía. Una foto en particular le llamó la atención. Era de una feria, y en ella aparecía su padre cargándola a ella, que tendría unos 5 años. Junto a ellos estaba una mujer elegante, bien vestida, que cargaba a un niño de la misma edad que Sofía. El niño tenía los mismos ojos cafés que conocía tan bien. Con las manos temblorosas volteó la fotografía. En la parte trasera, con la letra de su padre, decía: «Con la familia Estrada, Diego y Sofía, 1999». «Dios mío», murmuró Sofía. Corrió al cuarto de su madre y la despertó. «Mamá, mamá, despierta». «¿Quién es esta mujer?». Elena se talló los ojos y miró la fotografía. Su expresión cambió completamente. «¿Dónde encontraste esto?». «En las cosas de papá». «Mamá, ¿conocías a la familia Estrada? El niño de la foto es Diego».
Elena se sentó en la cama y suspiró profundamente. Sofía, hay cosas que no te he contado porque pensé que era mejor así. ¿Qué cosas? Antes de que tu papá trabajara en construcción, él era empleado de confianza de la familia Estrada. Yo trabajaba como empleada doméstica en su casa. Tú y Diego eran inseparables cuando tenían 5 años. Jugaban juntos todos los días. Sofía sintió que el mundo se movía bajo sus pies. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque después del accidente, cuando traté de demandar a la constructora, me di cuenta de que la familia para la que habíamos trabajado era la misma que había matado a tu padre. Don Ricardo Estrada era el dueño de todo. Su hijo Roberto manejaba las operaciones del día a día. ¿Y Diego? Diego era solo un niño entonces, tal vez de 10 años. Recuerdo que cuando nos fuimos de la casa después del accidente, él lloraba y preguntaba por ti. Su abuela nos contó después que el niño se deprimió mucho cuando se enteró de lo que había pasado. Elena tomó las manos de su hija. Sofía, si el Diego que conociste es el mismo Diego de esta foto, entonces él sabía desde el primer momento quién eras tú. Y si está pagando los gastos de Mateo, es porque se siente culpable, terminó Sofía. Su familia mató a mi papá, o porque te ama de verdad y está tratando de compensar el daño que su familia nos hizo. Sofía se quedó en silencio, procesando toda la información. Diego no era un mecánico humilde. Era Diego Estrada, heredero de la empresa que había destruido su familia. Pero también era el niño que había sido su mejor amigo, el hombre que se había enamorado de ella sin saber si ella podría perdonar su apellido. Mamá, ¿por qué los abogados de la constructora pudieron ganar el caso si papá no tuvo la culpa? Elena suspiró nuevamente. Porque los Estrada tenían dinero y poder, mija. Sobornaron a los inspectores, falsificaron documentos, compraron testigos. Nosotros éramos solo una familia pobre contra un imperio. No teníamos oportunidad. ¿Y nunca supiste qué pasó con Diego después? Escuché rumores hace unos años. Dicen que hubo un escándalo en la familia, que el nieto mayor desapareció después de tener problemas con su abuelo, pero nunca le puse atención. Hasta ahora. Sofía abrazó a su madre y lloró. Lloró por su padre, por los años de pobreza, por Diego cargando con una culpa que no era suya, por el amor complicado que sentía hacia el hombre que pertenecía a la familia que había destruido la suya. ¿Qué voy a hacer, mamá? Mija, el amor verdadero no se puede juzgar por los apellidos. Si Diego te ama de verdad, encontrará la manera de arreglar las cosas. Y si tú lo amas, tendrás que decidir si puedes perdonar el pasado para construir un futuro. Elena le acarició el cabello a su hija. Pero ten cuidado, Sofía. Los Estrada son gente poderosa y peligrosa. Si Diego está huyendo de ellos, hay una razón muy fuerte. Sofía se quedó despierta el resto de la noche, viendo la fotografía de 2 niños sonrientes que no sabían que el destino los separaría y los volvería a juntar de la manera más complicada posible. Al amanecer, tomó una decisión. Iba a encontrar a Diego Estrada sin importar lo que costara. Tenían una conversación pendiente que había esperado 15 años. Diego revisó por última vez el dossier que había preparado durante 2 años. 500 páginas de evidencias, contratos falsos, fotografías de materiales defectuosos, grabaciones secretas, testimonios de trabajadores sobornados, todo lo necesario para destruir el imperio criminal de su familia. En la primera página estaba el caso de Miguel Ramírez, la investigación más dolorosa que había hecho en su vida. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Roberto. Última oportunidad. Mañana a las 8 p.m. en el almacén de Xochimilco. Ven solo o empezaremos a lastimar gente inocente. Diego sabía exactamente a qué gente inocente se refería. Habían descubierto su relación con Sofía. Guardó el dossier en una mochila impermeable y salió de su cuarto por última vez. Si todo salía bien, mañana estaría en custodia policial. Si salía mal, al menos Sofía estaría a salvo. Caminó hacia los túneles abandonados de la línea 12, esos que habían quedado en desuso después de los problemas de construcción. Ironía del destino. Construidos por Constructora Estrada, con los mismos materiales defectuosos que mataron al padre de Sofía. Era el lugar perfecto para esconderse una última noche.
Sofía había preguntado en cada estación del metro durante 3 días. Finalmente, un trabajador de mantenimiento le dio la pista que necesitaba. Hay un tipo que se esconde en los túneles viejos de la línea 12. Los compañeros lo han visto entrar por las noches. Nadie lo molesta porque no hace daño, pero tampoco trabajará ahí. ¿Será tu amigo? Sofía no esperó más explicaciones. A las 10 de la noche, se coló por una entrada de servicio que había encontrado abierta y comenzó a caminar por los túneles oscuros, guiándose solo con la linterna de su teléfono. El eco de sus pasos rebotaba en las paredes húmedas. Tenía miedo, pero la necesidad de encontrar a Diego era más fuerte que cualquier temor. «¡Diego!», gritó. «Sé que estás aquí. Tenemos que hablar». Su voz se perdió en la oscuridad. Siguió caminando hasta que vio una luz tenue al final del túnel. Diego estaba sentado en una plataforma abandonada, con una lámpara de gas a su lado y papeles esparcidos por todas partes. Cuando la vio llegar se quedó paralizado. «Sofía, ¿qué haces aquí? Es peligroso». «¿Peligroso?». Ella se acercó con pasos decididos. «¿Sabes qué es peligroso, Diego? Enamorarse de alguien que miente sobre todo. ¿Sabes qué es peligroso? Descubrir que el hombre del que te enamoraste es parte de la familia que destruyó la tuya». Diego cerró los ojos. «¿Cómo lo supiste?». Sofía sacó la fotografía de 1999 y se la mostró. «Tú me conocías desde antes, ¿verdad? Sabías exactamente quién era yo cuando me tropecé en las escaleras». «Sí», la voz de Diego apenas era un susurro. «Te reconocí inmediatamente. Has crecido, pero sigues teniendo los mismos ojos que lloraron cuando mi familia arruinó la tuya». Sofía se sentó frente a él en el suelo frío del túnel. «¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Porque sabía que me odiarías, porque soy el nieto del hombre que mató a tu padre, porque llevo el apellido que ustedes maldicen cada día». «Diego». Sofía extendió la mano y tocó su rostro. «Tú tenías 10 años cuando pasó el accidente. No fue tu culpa». «Claro que fue mi culpa». Diego se levantó bruscamente. «Viví rodeado de lujo construido sobre la sangre de trabajadores como tu papá. Comí en vajilla de plata pagada con el dinero que robamos a familias como la tuya. Estudié en las mejores escuelas con dinero manchado de sangre». Se acercó a sus papeles y tomó una carpeta. «¿Sabes por qué desaparecí hace 2 años? Porque descubrí todo esto. Descubrí que mi familia no solo mató a tu papá, sino a docenas de trabajadores. Sobornos, materiales defectuosos, inspectores comprados, expedientes falsificados. Un imperio criminal completo». Le mostró los documentos. Sofía los revisó con lágrimas en los ojos. «Y decidiste hacer algo al respecto». «Decidí recopilar evidencias para destruirlos, pero cuando mi abuelo se enteró, trató de matarme. Tuve que huir y esconderme. Cambié mi identidad, mi apariencia, mi vida entera». «¿Y los pagos para Mateo?». Diego sonrió tristemente. Era lo mínimo que podía hacer, una gota de justicia en un océano de crímenes. Sofía se acercó a él y tomó sus manos. «Diego, mírame, tú no eres responsable de los crímenes de tu familia. El hecho de que hayas sacrificado tu vida para hacer justicia demuestra quién eres realmente. Sofía, no entiendes la situación. Mi tío Roberto me está buscando para matarme si me encuentran contigo. Entonces enfrentémoslos juntos. Tienes todas las evidencias, ¿verdad? Podemos ir a los medios, a la policía. Ya intenté eso. Mi familia tiene comprados a Half the Judicial System. Por eso recopilé tanto. Necesito evidencia tan abrumadora que sea imposible de ignorar». Sofía miró todos los documentos esparcidos. «¿Y qué ibas a hacer con todo esto?». «Mañana tengo una cita con mi tío. Él cree que voy a entregarme, pero en realidad voy a grabarlo confesando todo. Será la última pieza que necesito». «¿Estás loco? Si sospechan algo, te van a matar». «Sofía, he vivido 2 años con miedo, 2 años escondiéndome como una rata. Si no hago esto ahora, nunca podré vivir en paz, y nunca podremos estar juntos». Sofía lo abrazó con fuerza. «Entonces no vayas solo. Hay otra manera». «¿Cuál?». «Conozco a un periodista de investigación que ha estado buscando evidencias contra constructoras corruptas. Se llama Patricia Mendoza. Trabajar for Proceso».
Si le entregamos todo esto antes de tu cita con Roberto, ellos pueden publicar la historia simultáneamente mientras tú estás grabando la confesión. Diego la miró con admiración. Eso podría funcionar. Si la historia sale al mismo tiempo que consigo la confesión, no podrán silenciarte porque ya será público y tendrás protección mediática. Diego tomó el rostro de Sofía entre sus manos. ¿Sabes lo que significa esto? Si hacemos esto no habrá vuelta atrás. Mi familia quedará destruida, pero yo también. Nunca más podré ser Diego Estrada. No necesitas ser Diego Estrada. Solo necesitas ser Diego, el hombre del que me enamoré en el metro. Se besaron por primera vez, rodeados de documentos que cambiarían todo, en las profundidades de un túnel construido por la misma corrupción que estaban a punto de destruir. Sofía, hay algo más que tienes que saber. Diego se separó de ella. En mi investigación descubrí que tu padre no murió por negligencia. Lo asesinaron. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué? Tu papá había descubierto las irregularidades en la construcción. Estaba recopilando evidencias para denunciarlos. El accidente fue un asesinato encubierto. Sofía cerró los ojos, sintiendo una mezcla de dolor y furia. Entonces esto no es solo por justicia, es por venganza. No, Sofía. Es por amor. Amor hacia ti, hacia la memoria de tu padre, hacia todas las familias que han sufrido por culpa de los míos. En la distancia, escucharon ruido de pasos acercándose por el túnel. Nos encontraron, murmuró Diego, guardando rápidamente los documentos. ¿Por dónde salimos? Por el túnel de mantenimiento. Pero Sofía, si algo me pasa... No va a pasar nada. Saldremos juntos de esta. Tomados de la mano, corrieron hacia la oscuridad, llevando consigo las evidencias que destruirían un imperio y les darían la oportunidad de construir un futuro juntos. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella la justicia que llevaba 15 años esperando. 6 meses después del escape de los túneles, Diego Estrada apareció en primera plana de todos los periódicos del país, no como fugitivo, sino como el whistleblower que había destapado el mayor escándalo de corrupción en la industria de la construcción en México. Heredero millonario expone crímenes de su propia familia, titulaba El Universal. La estrategia de Sofía había funcionado perfectamente. Patricia Mendoza había publicado la investigación completa el mismo día que Diego se reunió con Roberto en el almacén de Xochimilco. La grabación de esa conversación se volvió viral en cuestión de horas. ¿En serio pensaste que ibas a venir aquí a negociar conmigo, mocoso? Se escuchaba la voz de Roberto en la grabación. Deberías haber aceptado el dinero y mantenerte callado cuando te lo ofrecimos la primera vez. Tío, solo quiero que paren de lastimar gente inocente. Inocente. Tu abuelo y yo hemos construido un imperio. ¿Crees que eso se hace con las manos limpias? Ese tal Miguel Ramírez era un problema. Estaba haciendo muchas preguntas sobre los materiales que usábamos. Entonces admites que lo mataron. Por supuesto que lo matamos. Y a otros 15 más que se quisieron hacer los héroes. ¿De verdad pensaste que íbamos a dejar que un albañil ignorante arruinara años de trabajo? Esa confesión fue la gota que derramó el vaso. Para cuando Roberto se dio cuenta de que había sido grabado, ya era demasiado tarde. La historia estaba en todos los medios. Diego estaba en la sala de espera de la Fiscalía General cuando Sofía llegó con café y periódicos. ¿Cómo te sientes?, le preguntó sentándose a su lado, como si hubiera estado corriendo toda mi vida y finalmente pudiera respirar. Diego tomó su mano. ¿Has visto las noticias? Sofía desplegó el periódico. Las fotografías de Roberto siendo arrestado ocupaban toda la primera página. 32 cargos de homicidio, fraude, soborno y asociación delictuosa. No va a salir de la cárcel nunca. ¿Y mi abuelo? Esa es la parte más triste. Sofía señaló una nota al interior del periódico. Los médicos confirmaron que tiene demencia avanzada. Es posible que Roberto haya estado manipulándolo durante años, tomando decisiones en su nombre. Diego cerró los ojos. Durante meses había odiado a su abuelo, pero ahora se daba cuenta de que el verdadero villano había estado más cerca de lo que pensaba. Señor Estrada, una secretaria se acercó. La fiscal está lista para verlo. Diego se levantó, pero Sofía lo detuvo.
Oye, sin importar lo que pase ahí dentro, quiero que sepas algo. Estoy orgullosa de ti. Tu papá también estaría orgulloso. Sofía. Mi papá siempre decía que la verdadera medida de un hombre no es la familia en la que nace, sino las decisiones que toma cuando puede elegir entre lo fácil y lo correcto. Tú elegiste lo correcto. 3 horas después, Diego salió de la oficina de la fiscal con una sonrisa que Sofía no había visto en meses. ¿Qué pasó? No solo me van a exonerar de todos los cargos, sino que me van a otorgar inmunidad completa por colaborar con la justicia. Además, el juez decidió que, dado que mi abuelo no estaba en sus facultades mentales, la herencia de la empresa me corresponde legalmente. Sofía lo abrazó. ¿Qué vas a hacer con la empresa? Primero, voy a crear un fondo de compensación para todas las familias afectadas por los crímenes de mi familia, empezando por la tuya. Y después, vamos a reconstruir la empresa desde cero, sin corrupción, sin materiales defectuosos, sin sobornos. ¿Vamos? Diego se arrodilló en medio del pasillo de la fiscalía, sacando un anillo sencillo de su bolsillo. Sofía Ramírez, ¿quieres ayudarme a construir algo limpio sobre las ruinas de mi familia? ¿Quieres casarte conmigo? Los empleados de la fiscalía se detuvieron a mirar. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar el momento. Diego... Sofía tenía lágrimas en los ojos. Claro que sí, pero con una condición. ¿Cuál? La boda va a ser en mi barrio, con mi gente. Nada de lujos ostentosos. Diego se levantó y la besó. No querría que fuera de otra manera. La noticia de su compromiso salió en las secciones de sociales de todos los periódicos. El heredero que destruyó su propio imperio se casa con la hija de una de las víctimas de su familia. Pero para Diego y Sofía, los titulares ya no importaban. Habían encontrado algo más valioso que el dinero o la fama. Habían encontrado la paz de saber que la verdad había triunfado. 6 meses después de que Diego testificara en el juicio final contra Roberto, se casaron en una ceremonia sencilla en el patio de la casa de Elena. Los invitados eran principalmente vecinos del barrio, compañeros de la Universidad de Sofía y algunos trabajadores de la nueva empresa constructora que Diego había formado. Don Ricardo, en una de sus pocas tardes de lucidez, fue llevado en silla de ruedas para conocer a su nueva nieta política. Tomó las manos de Sofía y le dijo: «Perdóname, niña. No sabía lo que Roberto estaba haciendo en mi nombre. Tu papá era un buen hombre». Sofía se arrodilló junto a él. «Don Ricardo, usted también es una víctima de Roberto. No tengo nada que perdonarle». El anciano lloró, y por primera vez en años, Diego vio a su abuelo como lo que realmente era, un hombre enfermo que había sido manipulado por la ambición de su propio hijo. Esa noche, mientras Diego y Sofía bailaban su primer baile como esposos en el pequeño patio decorado con luces de colores, ella le susurró al oído: «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que si no me hubiera tropezado en esas escaleras, nada de esto habría pasado. Roberto seguiría libre, tu abuelo seguiría siendo manipulado y nosotros nunca habríamos encontrado la justicia». Diego sonrió, haciendo girar a su esposa bajo las luces. «Mi abuela siempre decía que no existen las coincidencias, solo citas que el destino programa para nosotros». «¿Crees que mi papá tuvo algo que ver en nuestro encuentro?» Diego miró hacia el cielo estrellado. «Estoy seguro de que sí. Y también estoy seguro de que está orgulloso de su hija, la mujer que me enseñó que el amor verdadero puede sanar hasta las heridas más profundas». Se besaron mientras los invitados aplaudían, y Mateo, ahora completamente sano gracias al tratamiento que podían costear, correteaba entre las mesas con otros niños del barrio. La historia que había comenzado con una mentira había terminado con la verdad más hermosa de todas, que el amor genuino siempre encuentra la manera de triunfar sobre el pasado. 5 años después de la boda, Diego despertó en su casa de clase media en la colonia del Valle con el sonido de risas infantiles viniendo de la cocina. Se había acostumbrado a esa rutina. Sofía preparando el desayuno, mientras Mateo, ahora de 17 años, ayudaba con su hermana menor. Se levantó y caminó hacia la cocina, donde encontró a su esposa sirviendo hot cakes a Elena, su hija de 2 años, que tenía los mismos ojos cafés de su padre y la sonrisa traviesa de su madre. «Buenos días, familia»,
dijo Diego, besando a Sofía en la mejilla y cargando a Elena. «Papá, ¿hoy vas a la clínica con mamá?», preguntó la niña con su vocabulario precoz. «Sí, princesa. Hoy inauguramos el nuevo pabellón de pediatría». Sofía se secó las manos en el delantal. Ya no era la estudiante de enfermería agotada que corría por el metro. Ahora era la directora médica de la clínica comunitaria Miguel Ramírez, el centro de salud que habían construido juntos en honor a la memoria de su padre. «¿Nerviosa por la inauguración?», le preguntó Diego. «Un poco. Van a venir muchos periodistas. Aún no me acostumbro a la atención mediática». Diego sonrió. A pesar de que su historia había sido portada de revistas internacionales, Sofía seguía siendo la misma mujer humilde que se preocupaba más por sus pacientes que por las cámaras. «Oigan, tortolitos», intervino Mateo, que ahora era casi tan alto como Diego. «¿Ya vieron las noticias? Salió la lista de las empresas constructoras más éticas del país». Diego levantó las cejas. «¿Y? Estrada y Asociados quedó en primer lugar por tercer año consecutivo». Sofía abrazó a su esposo. «¿Escuchaste eso? Tu empresa es oficialmente la más confiable de México». «Nuestra empresa», corrigió Diego, «nunca habría logrado esto sin tu ayuda para cambiar la cultura corporativa». Era cierto. Después de reconstruir la empresa desde cero, Diego había implementado un sistema único. Cada proyecto incluía un comité de supervisión formado por familiares de trabajadores, y Sofía dirigía un programa de salud ocupacional que garantizaba la seguridad de todos los empleados. El teléfono de Diego sonó. Era su asistente. «Señor Estrada, tiene una llamada del hospital psiquiátrico. Es sobre su abuelo». Diego sintió una punzada de tristeza. Don Ricardo había empeorado mucho en los últimos meses. «¿Qué pasó?» «El doctor dice que quiere hablar con usted. Está teniendo uno de sus días buenos». Una hora después, Diego estaba sentado junto a la cama de su abuelo en el hospital. El anciano de 82 años tenía momentos de lucidez cada vez más espaciados, pero cuando los tenía, su mente era sorprendentemente clara. «Diego, hijo, ¿cómo está tu esposa?» «Bien, abuelo. Hoy inauguramos una nueva clínica». «Qué bueno. Siempre supe que esa niña era especial, desde que jugaban juntos cuando eran pequeños». Diego se sorprendió. Su abuelo rara vez recordaba detalles del pasado. «¿Te acuerdas de eso?» «Claro que me acuerdo. Sofía era la única que podía hacer que dejaras de ser tan serio. Siempre pensé que se casarían cuando crecieran». Don Ricardo tomó la mano de su nieto con sus dedos temblorosos. «Diego, quiero pedirte perdón antes de que sea demasiado tarde». «Abuelo, ya hablamos de esto. Roberto te manipuló cuando estabas enfermo». «No, hijo. Roberto solo hizo lo que yo le enseñé que hiciera. Yo construí ese imperio con métodos criminales desde mucho antes de enfermarme. Tu papá se fue de la casa porque no soportaba lo que yo era, y cuando murió en ese accidente de auto, supe que Dios me estaba castigando». Diego sintió un nudo en la garganta. Su padre había muerto cuando él tenía 15 años, y siempre había pensado que había sido solo mala suerte. «Pero tú, Diego, tú eres diferente. Desde niño te enseñé los números del negocio, pero nunca pudiste aprender a ser cruel. Por eso sabía que algún día harías lo correcto. Sabías que iba a exponer los crímenes de la familia. Esperaba que lo hicieras. Cuando desapareciste, le dije a Roberto que te dejara en paz, pero él no me hizo caso. Él quería el dinero para él solo». Don Ricardo cerró los ojos, agotado por el esfuerzo de mantener la conversación. «Cuida a esa niña, Diego. Ella es tu redención. Y cuida a sus hijos. Ellos son el futuro limpio de nuestra familia». Esas fueron las últimas palabras coherentes que don Ricardo le dijo a su nieto. Murió pacíficamente 2 semanas después en su sueño. El funeral fue pequeño y privado. Además de Diego y Sofía, solo asistieron algunos empleados antiguos de la empresa y el padre que había conocido a la familia durante décadas. Después del sepelio, Diego y Sofía caminaron por el cementerio hasta llegar a la tumba de Miguel Ramírez. Llevaban flores frescas y una carta. «Papá», Sofía habló en voz baja, «sé que no puedes escucharme, pero quería contarte que Diego y yo estamos bien, que tu muerte no fue en vano, que la justicia llegó, aunque haya tardado 15 años». Diego se arrodilló y puso la carta sobre la tumba.
Señor Ramírez, le escribí esta carta para pedirle perdón en nombre de mi familia. Sé que nada puede devolverle la vida, pero quiero que sepa que su hija se convirtió en la mujer más extraordinaria del mundo y que sus nietos van a crecer en un mundo mejor gracias al sacrificio que usted hizo. Se quedaron ahí en silencio durante varios minutos, tomados de la mano, sintiendo la presencia amorosa del hombre que los había unido sin saberlo. Cuando se fueron, Sofía miró hacia atrás una última vez. ¿Sabes qué me da más paz de todo esto? ¿Qué? Que mi papá ya puede descansar. La verdad salió a la luz. Su familia está bien, y su muerte ayudó a salvar a muchas otras familias. Diego asintió. Y nosotros podemos vivir sin culpa, sin secretos, sin mentiras. Esa noche, mientras acostaban a Elena en su cuna, la niña les preguntó: «Papá, ¿por qué el abuelo bisabuelo estaba tan triste cuando lo visitábamos?» Diego se sentó en la orilla de la cama. «Porque hizo cosas malas cuando era joven, princesa, pero al final ayudó a que papá y mamá se conocieran. A veces las personas pueden cambiar y hacer cosas buenas para compensar sus errores. Como cuando yo rompo mis juguetes y después los arreglo». Sofía sonrió. «Exactamente como eso, mi amor». Después de que Elena se durmió, Diego y Sofía se sentaron en su pequeña sala, revisando los planos para la siguiente clínica que iban a construir en Ecatepec. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Sofía de repente. «¿De qué podría arrepentirme? Tengo a la mujer más hermosa del mundo, una hija perfecta, un hermano menor que está a punto de entrar a la universidad y trabajo que realmente importa. ¿Y el dinero? ¿No extrañas la vida de millonario?». Diego la miró con ternura. Sofía, cuando era millonario, era el hombre más pobre del mundo. Tenía dinero, pero no tenía amor. Tenía lujos, pero no tenía paz. Tenía poder, pero no tenía propósito. Se acercó a ella y le tomó las manos. «Ahora tengo exactamente lo que necesito. Una casa donde mis hijos pueden crecer seguros. Una esposa que me ama por quien soy y no por lo que tengo. Y la satisfacción de saber que cada día ayudamos a alguien». Sofía lo besó suavemente. «Te amo, Diego Estrada». «Y yo te amo, Sofía Estrada». Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo acelerado, pero dentro de esa casa modesta en la colonia del Valle, dos personas que se habían encontrado en las profundidades del metro habían construido algo que ningún dinero podía comprar: una vida llena de amor verdadero. Y en algún lugar del cielo, Miguel Ramírez sonreía, sabiendo que su sacrificio había dado fruto en la felicidad de su hija y en la redención de la familia, que una vez lo había destruido todo. El amor, como siempre, había encontrado la manera de sanar hasta las heridas más profundas. Ciudad de México, 2045. Elena Estrada Ramírez, ahora de 22 años, bajó las escaleras de la estación Pino Suárez con el mismo apuro que había caracterizado a su madre 2 décadas atrás. Llevaba en su mochila los documentos de su tesis de maestría en Ingeniería Civil. Construcción sustentable y responsabilidad social, el modelo Estrada como caso de estudio. Al llegar al andén, sonrió al ver la placa conmemorativa que el gobierno de la ciudad había instalado 5 años atrás. En este lugar se encontraron Diego Estrada y Sofía Ramírez, cuya historia de amor cambió la industria de la construcción en México. Los turistas a menudo se tomaban fotos frente a la placa, sin saber que la joven que pasaba todos los días por ahí era la hija de esa famosa pareja. Elena subió al vagón y se dirigió hacia las oficinas de Estrada y Asociados, ahora la constructora más grande y prestigiosa de América Latina, reconocida mundialmente por sus innovaciones en 1960, construcción sustentable y programas de responsabilidad social. Al llegar al piso 20 del elegante edificio en Santa Fe, saludó a la recepcionista. «Buenos días, Elena. Tu papá está en la sala de juntas con el equipo de Guatemala». «Gracias, Carmen». «¿Y mi mamá?» «En la clínica, como siempre. Hoy operan a 5 pacientes de corazón abierto». Elena caminó por los pasillos llenos de reconocimientos. Empresa del Año, Mejor Empleador de México, Premio Internacional de Construcción Sustentable. En las paredes también había fotografías de los más de 50 hospitales y clínicas que la empresa había construido gratuitamente.
en comunidades de bajos recursos. Entró a la oficina de su padre, que ahora tenía 45 años, pero conservaba la misma sonrisa amable que había conquistado a su madre. «Papá, ¿tienes un minuto? Para ti siempre». Diego cerró su laptop y le dio un abrazo. «¿Cómo va la tesis?» «Ya está terminada. De hecho, quería enseñarte algo». Elena abrió su laptop y le mostró una presentación. «Papá, he estado analizando el impacto que ha tenido nuestra empresa en la industria. ¿Sabías que en los últimos 20 años el índice de accidentes laborales en construcción bajó un 80% en México?» Diego levantó las cejas sorprendido. No tenía ese dato. Y no solo eso. 15 empresas de la competencia han adoptado nuestros protocolos de seguridad. Indirectamente hemos salvado miles de vidas. Elena cambió de diapositiva. Pero lo más impresionante es esto. El 65% de nuestros empleados son hijos o nietos de trabajadores que murieron en accidentes laborales antes de 2025. Papá, no solo construimos edificios, construimos generaciones de familias que pueden trabajar con dignidad y seguridad. Diego sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo enfocado en el día a día que no se había detenido a ver el panorama completo de lo que habían logrado. «Elena, esto es extraordinario. ¿Hay algo más?» Elena sonrió. «Encontré esto en los archivos del abuelo Miguel». Sacó una carpeta amarillenta de su mochila. Adentro había un cuaderno escrito a mano. El abuelo llevaba un diario donde escribía sobre sus sueños. Mira lo que escribió 3 días antes de morir. Diego leyó en voz alta. «Sueño con un México donde los trabajadores como yo no tengamos que arriesgar la vida para alimentar a nuestras familias. Sueño con que algún día mi hija Sofía pueda estudiar medicina sin preocuparse por el dinero. Sueño con que los ricos entiendan que su fortuna no vale nada si está construida sobre el sufrimiento de los pobres». Elena tenía lágrimas en los ojos. «Papá, cumpliste todos los sueños del abuelo Miguel. Mamá se convirtió en doctora, yo voy a ser ingeniera, y tú cambiaste toda una industria». Diego cerró el cuaderno emocionado. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto, Elena? Que todo empezó con una mentira». «¿Cuál mentira?» «Cuando conocí a tu mamá, le dije que era mecánico del metro. Esa mentira me llevó a vivir como una persona normal, a entender cómo vive la gente trabajadora, a enamorarme de verdad por primera vez». Diego se acercó a la ventana que daba vista a toda la ciudad. Si le hubiera dicho la verdad desde el principio, tal vez ella nunca me habría dado una oportunidad, o tal vez yo nunca habría entendido realmente el daño que mi familia había causado. «Papá, ¿crees que el abuelo Miguel habría perdonado a la familia Estrada?» Diego sonrió. «Creo que el abuelo Miguel era más sabio que todos nosotros. Él sabía que el perdón no es solo para quien lo recibe, sino para quien lo da. Tu mamá me enseñó eso». En ese momento sonó el teléfono. Era Sofía. «Diego, ¿puedes venir al hospital? Hay algo que quiero mostrarte». «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» «Más que bien, solo ven». Y trae a Elena. 30 minutos después, Diego y Elena llegaron al Hospital de Cardiología Infantil Sofía Ramírez, el proyecto más ambicioso que habían realizado juntos. En el lobby los esperaba Sofía, ahora directora general del hospital más importante de pediatría en América Latina. «¿Qué es la sorpresa?», preguntó Diego besando a su esposa. «Síganme». Sofía los guió hacia una sala de terapia intensiva neonatal. Adentro, en una de las incubadoras, había un bebé prematuro conectado a varios monitores. «Su nombre es Miguel», dijo Sofía. «Nació con una cardiopatía congénita muy compleja. Sus padres son trabajadores de construcción que no podían pagar la operación». Diego y Elena miraron al pequeño bebé. «¿Y?», preguntó Elena. «Acabamos de terminar la cirugía. Fue un éxito completo. Miguel va a crecer completamente sano». Sofía sonrió. «Pero no es solo eso. ¿Saben quiénes son sus padres?». Diego negó con la cabeza. «Carlos Ramírez y su esposa Ana. Carlos es primo lejano mío. Trabaja para una empresa que siguió nuestros protocolos de seguridad después de ver nuestro ejemplo». Elena comprendió inmediatamente. Es un círculo perfecto. El abuelo Miguel murió por falta de seguridad laboral. Ahora su familia lejana puede trabajar con seguridad.
¿Y su hijo puede recibir atención médica gratuita? Exactamente. Sofía tomó las manos de su esposo y su hija. 20 años después, el sacrificio de mi padre sigue salvando vidas. Se quedaron ahí, mirando al bebé Miguel, sintiendo la presencia amorosa de todas las generaciones que los habían precedido y la responsabilidad hacia todas las que vendrían después. Mamá, papá, Elena los abrazó. Quiero que sepan algo. Cuando termine la maestría, quiero trabajar oficialmente en la empresa. Quiero ser parte de esto. Diego y Sofía se miraron, orgullosos. ¿Estás segura?, preguntó Sofía. Es una gran responsabilidad. Completamente segura. Esta empresa no es solo un negocio. Es el legado del abuelo Miguel, la redención del abuelo Ricardo, y la prueba de que el amor verdadero puede cambiar el mundo. Elena miró hacia el bebé en la incubadora. Quiero que cuando este pequeño Miguel crezca, viva en un México donde ningún trabajador tenga que morir para alimentar a su familia, donde ningún niño se quede sin atención médica por falta de dinero, donde las empresas entiendan que su verdadero valor no está en cuánto ganan, sino en cuántas vidas mejoran. Diego abrazó a su hija y a su esposa. Entonces es oficial. Elena Estrada Ramírez se convierte en la tercera generación de la nueva familia Estrada. Pero con una diferencia, añadió Sofía. Ella no va a tener que cargar con culpas del pasado. Va a empezar con las manos limpias. Esa noche, los tres regresaron a su casa en la colonia del Valle. Habían tenido varias oportunidades de mudarse a zonas más exclusivas, pero nunca quisieron hacerlo. Esa casa representaba los valores con los que querían que creciera Elena: humildad, cercanía con la gente y los pies en la tierra. Durante la cena, Elena les contó sus planes para expandir la empresa hacia Centroamérica, creando una red de construcción sustentable y hospitales comunitarios. ¿Saben cuál va a ser mi primer proyecto como vicepresidenta de la empresa?, preguntó Elena. ¿Cuál?, respondieron sus padres al unísono. Voy a crear una fundación educativa para hijos de trabajadores de construcción. Se va a llamar Fundación Miguel Ramírez y va a dar becas completas para que estudien ingeniería, medicina, arquitectura o cualquier carrera que los ayude a cambiar sus comunidades. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti. Estaría orgulloso de todos nosotros, corrigió Elena. Papá, tú elegiste la redención sobre la riqueza fácil. Mamá, tú elegiste el perdón sobre la venganza. Y yo voy a elegir la construcción sobre la destrucción. Diego levantó su vaso de agua. Por la familia Estrada Ramírez, por los que ya no están, por los que están aquí y por los que están por venir. Por el amor que todo lo puede, añadió Sofía. Y por la verdad que siempre triunfa, concluyó Elena. Brindaron con sus vasos de agua, sintiendo la presencia amorosa de Miguel Ramírez y de don Ricardo, dos hombres que desde el cielo habían aprendido que el verdadero legado de una familia no se mide en dinero, sino en las vidas que tocan con amor. Afuera, la Ciudad de México seguía creciendo, construyéndose con los nuevos estándares de seguridad y responsabilidad social que habían revolucionado la industria. Y en algún lugar del metro, otra pareja de jóvenes se encontraba por casualidad, sin saber que su historia de amor también tenía el potencial de cambiar el mundo. Porque al final eso es lo que hace el amor verdadero. Planta semillas que florecen durante generaciones, creando un mundo mejor para todos los que vienen después.